Bueno y santo día. Bienvenidos a esta mañana de devocional. Es toda una bendición y un privilegio poder estar en esta mañana y desde la madrugada y muy temprano para bendecir al Señor. Bienvenidos todos. Estamos un poquito pasados de la hora de inicio, que son esas 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana, la Unidad Cristiana Apostólica Cuadrangular. Todas las semanas, en los días martes, miércoles y jueves, transmite un devocional. Bendito sea el Señor. Martes y jueves por mi esposo, el apóstol Caleb Fernández, y el miércoles entré ahora como un río en medio de estas dos mañanas, porque hace unos meses atrás les comparto y les confieso que ha habido una carga, un sentir fuerte en mi corazón de que podamos orar y que podamos estudiar y entender, aunque sea panorámicamente, el libro de Apocalipsis, y que estemos también teniendo un panorama acerca de los tiempos proféticos que vivimos en este momento y también lo que va a suceder en los días venideros, que la iglesia pueda estar apercibida también de estos tiempos. De veras que lo pensé mucho y esperé mucho para decidir venir por lo menos una vez a la semana en la mañana en este devocional para tener este tiempo, porque bueno, gracias al Señor, nuestro pastor Caleb, nuestro pastor general, está ministrándonos, y durante el mes lo hace todas las semanas, como digo, en el horario de martes y jueves, y todas las primeras 7 mañanas de cada mes nuestro apóstol está ministrándonos la palabra. Pero el miércoles en la mañana será un tiempo para meditar en el libro de Apocalipsis, para meditar en los tiempos proféticos, para mirar acontecimientos que ya sucedieron, los que están sucediendo y los que han de venir. No soy una experta en escatología, por eso le digo que yo lo dudé mucho, lo pensé y esperé hasta que, bueno, ya tuve como esa convicción de esa necesidad de parte de Dios para conmigo de poder compartir algo de esto. Así que no es un estudio que vamos a hacer profundo, escatológico, no es que vamos a desmenuzar de una manera muy teológica, digámoslo así, el libro de Apocalipsis, sino vamos a que el Espíritu nos vaya llevando acerca de sus revelaciones y acerca de todo esto, de lo profético, de lo escatológico, de que tiene también relación con el libro del profeta Daniel, que tiene relación con Mateo 24 y otros apartes también de la Escritura, donde nos habla de cosas, como les decía, que ya sucedieron, otras que se están dando en este tiempo y las que han de venir. Hoy queremos invocar nuevamente la presencia de nuestro Padre Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Te damos tantas gracias por esta oportunidad de ver un nuevo día, Señor, de respirar en esta mañana tu aire fresco. Oh Dios santo y poderoso, eres grande, eres maravilloso, eres hermoso, eres el Dios de toda la tierra, eres el que era, el que es y el que ha de venir. Eres el mismo Señor de ayer, de hoy y por los siglos.
Y hoy nuevamente te decimos, te amamos, Señor. Seguimos enamorados de ti, Señor Jesús. Y no queremos perder ese primer amor, sino estar avivados y conservar ese primer amor, como desde el primer día que te conocimos, Señor, cuando nos rendimos a ti, cuando entregamos nuestro corazón a ti, cuando empezamos a vivir y a experimentar ese fuego, ese amor de ese encuentro con el Señor, cuando recibimos al Espíritu Santo en ese nuevo nacimiento espiritual. Tenemos que siempre tener presente el momento en que conocimos a Cristo y cómo el Señor fue obrando en nuestra vida, cómo fue transformándonos, cómo fue ministrándonos desde ese día hasta el día de hoy. Gozo de la bendición de haber conocido a Cristo en mi adolescencia y en mi juventud temprana, y ya son unos 40 años de estar caminando con el Señor, aleluya. Y una de las cosas que he tratado de vivir es permanecer en ese primer amor. Cuando conocí a Cristo, literalmente sentí que me enamoré del Señor. Cuando conocí a Cristo, realmente sentí que no estaba cambiando de una religión. Yo traía mi religión tradicional, estudiaba en colegio de religiosas y me consideraba una niña muy devota de esa fe, de esa tradición y de la religión de mis padres. Pero cuando oí del Evangelio, cuando me hablaron de la persona de Jesucristo, sobrenatural pasó en mi vida y tuve un encuentro personal con el Señor. Sentí que Jesús realmente era una persona real. Sentí que era mi Señor, mi Salvador, mi Rey, el amor más grande de mi vida. Tuve la bendición de entender que Dios era mi Padre Celestial, aleluya, que era mi Padre Celestial. Yo recién había quedado huérfana de padre. Mi papá falleció cuando yo tenía 11 años, y llegar a Cristo, llegar al Evangelio, una de las revelaciones más importantes y de las primeras que el Señor trajo a mi corazón era que Él era mi Padre, literalmente mi papá, literalmente ese Padre Celestial, e inmediatamente esa sensación de orfandad salió de mi corazón y nunca más tuve ese duelo de ser huérfana, de que extrañaba tanto a mi papá, y Dios, ese Dios Padre, llenó ese vacío inmediatamente. El Dios Hijo se convirtió en el amor de mi vida, Jesús. Y el Espíritu Santo se convirtió en mi maestro, mi mentor. Gloria a Dios. Y yo realmente soy discípula muy más que todo del Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo me metió en su escuela, me metió en esa universidad que se hace también a través de muchas pruebas, de muchas batallas, de cosas difíciles que nos van pasando en esa vida cristiana, muchas experiencias, testimonios, ¿verdad? Porque en cada prueba hay un testimonio del poder y de la grandeza del Señor. Soy discípula del Espíritu Santo. Vengo de la escuela del Espíritu Santo, ahí donde Él nos trata en la soledad, donde nos trata ahí en el diario vivir, en el rigor de pruebas, de luchas, de batallas, de dificultades, pero también donde nos suministra sus testimonios, sus maravillas y tantas alegrías y satisfacciones que Él nos da, de ese poder sobrenatural que manifiesta en nuestras vidas. Gloria al Señor.
Así que, mis amados, mis amadas, bendiciones, saludos y bendiciones a todos los que a esta hora de la mañana están conectados. Saludos a ese remanente fiel, a esa población de mujeres y también de varones que tiene hambre y sed de Dios, hambre y sed de su palabra, hambre y sed de su presencia. Y que también muchos de ustedes me acompañan todos los días en la hora nona. Los lunes con los pastores Josué y Egna Fernández Velilla. Yo estoy martes, miércoles, jueves y hasta viernes. También a veces el pastor Caleb Jr. nos ministra los días viernes, y el sábado tenemos el acompañamiento de nuestra pastora Elisa de Delgado. Es una hora potente, una hora maravillosa, una hora donde entramos en ese lugar secreto, y ahí no doy la cara porque estoy metida ahí en ese tiempo, y ahí el Espíritu me toma y viene la intercesión, viene la guerra espiritual y viene todo ese mover sobrenatural por donde el Espíritu Santo nos quiera llevar en la palabra profética, en la adoración. Es muy importante tener ese tiempo de adoración. Aleluya. Oh Dios, te seguimos dando gracias en esta hermosa mañana, esta mañana de hoy que está fresca, nublada y anunciando tu lluvia, Señor. Padre, tú eres el mismo, Señor, de ayer y por los siglos, y por siempre serás. Nunca dejarás de ser ese Dios grande, ese Dios todopoderoso, ese Dios real y maravilloso. Podemos confiar en ti cada día. Señor, podrá pasar cielo y tierra, pero tu palabra no pasará. Tú eres, Señor, nuestra esperanza de hoy y de siempre. Tú eres, Señor, nuestro Dios, pero también eres nuestro Padre. Un Padre bueno, un Padre maravilloso, un Padre fiel, protector, proveedor, guardador. Señor, estás con nosotros para siempre. Señor, nuestra vida no está al merced de las pruebas, no está al merced de el diablo ni de las circunstancias. Nuestra vida está única y exclusivamente depositada en tus manos, Señor. Y nada tiene autoridad ni poder sobre nosotros si no es dado de arriba, mi Señor amado. En esta mañana te adoramos, te bendecimos y te glorificamos de una manera especial. Gracias, Señor. Y Dios, en el nombre de Jesús, oh Padre, oh Padre, bendecimos, Señor, cada vida, cada mujer, cada joven, cada anciano, adulto mayor que está conectado a esta hora de la mañana. Hoy te pido, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que no vuelva vacía, que haya un despertar, que haya un mover de Dios impresionante en nuestras vidas, que podamos verte como ese Dios real, que podamos sentirte como un Dios que existe, que no es solamente una vaga idea, ni es solamente un Dios que está allá arriba, muy distante de nosotros, sino es el Dios que está con nosotros aquí y ahora. Hay un Dios que está con nosotros aquí y ahora. El Padre y el Hijo están en los cielos, pero el Espíritu Santo nos comunica hasta lo más profundo de Dios, y el Espíritu Santo está con nosotros hoy y ahora, y se mueve en nuestras vidas, y puede ir donde estás, y te puede tocar, te puede ministrar, puede traer esa sanidad, esa liberación, esa restauración, esa ministración, y esa palabra profética para levantarte, para sanarte, para darte la victoria, para anunciarte las cosas que han de venir. Aleluya. Y el Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperáis. ¿Cuántas cosas has esperado de Dios? ¿Cuántas cosas has estado allí clamando y esperando en el Señor? Hay un día
hay un día, hay una hora, hay un tiempo rema de parte de Dios que va el Señor a venir para responder. Dice la palabra que aunque Él tardare, espéralo. Aunque Él tardare, espéralo. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. El Señor nos saca y nos pone en lugares seguros. Él endereza nuestros pasos. Él vino un día y nos visitó. Pacientemente esperé y Él se inclinó. Oh, espéralo pacientemente. Yo a veces le he dicho al Señor, Señor, ok, yo sé que estás muy ocupado, yo sé que tienes muchas cosas y que hay gente que te busca y estás muy ocupado con todos los que te buscamos y con todos los que te clamamos, y estás muy ocupado haciendo tantas cosas. Y yo le digo, Señor, yo te espero, aquí te espero, pero aquí vas a venir. Y así en esa tónica he recibido sanidades, muchas sanidades, varias sanidades de mi Dios, de molestias que duraron días, meses y hasta años. Pero llegó un día en que el Señor se acordó de mí, como dice la palabra sobre Ana, ¿verdad? Ahí en Primera de Samuel. Y se acordó Jehová de Ana y la visitó y la bendijo y le hizo concebir un hijo que estaba pactado para él, pero no solamente uno, sino varios más, muchos más hijos. Creo que Ana tuvo 5 o 7 hijos. Qué tremenda bendición, ¿verdad, mis amados? Qué tremenda bendición. Bueno, lo prometido, vamos a iniciar los miércoles con el estudio o con la meditación o con la reflexión del libro de Apocalipsis. ¿Sabes por qué? Porque quiero, mis amados, quiero mis hermanas, siervas, consiervas, hijas, amadas del Señor, amados del Señor, amigos, todos los que se conectan, quiero que podamos entrar en esa bienaventuranza, gloria al Señor, en la bienaventuranza que tiene el libro de Apocalipsis. Aunque sabemos que el leer las Escrituras y el escudriñar las Escrituras es toda una bendición, un privilegio, y por supuesto toda la Escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Gloria a Dios. 36 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, para un total de 66 libros de la Biblia, que es esa biblioteca que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han dado como ese testamento, que nos han dado como esa constitución divina, como ese código de la ley de Dios, aleluya, que es buena toda la Escritura y que toda produce en nosotros sabiduría, inteligencia, ciencia, conocimiento, revelación, santidad, etcétera, etcétera. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el libro de Apocalipsis tiene una bendición expresa, y en el versículo 3 dice: bienaventurado, capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, dice el Señor, el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué te quiero decir aquí?
mi querida hermano, que hay una bendición, hay una bienaventuranza. Y sabemos que la palabra bienaventurado significa bendecido, dichoso, feliz, privilegiado, alguien que tiene una gracia de Dios especial, que es un bendito, es un bienaventurado. Yo quiero que yo y que usted recibamos la bendición de poder leer, pero también escuchar acerca del libro de Apocalipsis. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de las profecías de este libro, pero no solamente como por curiosidad, no solamente porque estamos expectantes, ¿verdad? Y estamos buscando información y estamos buscando que los profetas digan, que los videntes hablen, que nos digan en qué punto estamos y qué falta y cómo podemos mirar estos tiempos que están sucediendo. Pero aquí lo importante también es que al leer y al escuchar el libro de Apocalipsis podamos guardar, que quiere decir no solamente que las vamos a engavetar o las vamos a tener ahí en un lugar seguro, sino que las vamos a entrar en esa vivencia, que vamos a entrar en ese acogimiento que le vamos a dar a la palabra que nos está siendo revelada, para tenerla presente, para estar meditando sobre ella y que podamos vivir las cosas que aquí se nos están explicando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el tiempo está cerca. Desde el tiempo de los discípulos, desde la era desde el siglo I de la era cristiana, ya los apóstoles hablaban de el tiempo está cerca, ya hablaban, estamos en el último tiempo, ya hablaban del tiempo postrero, ya hablaban de los tiempos finales, poder de Dios. Y eso fue hace 2000 años, hace casi 2000 años, después de que Jesús vino en el año 33 de Cristo. Él murió, resucitó y ascendió a los cielos, y de allí vino el Espíritu Santo, fundó la iglesia aquí en la tierra, y los discípulos y los apóstoles empezaron a declarar que ya era el último tiempo, que ya era el tiempo postrero, y ya hablaban de la pronta venida del Señor. Ahora, ¿cuánto más después de casi 2000 años de la partida del Señor, que tenemos entonces que estar ya descubriendo el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis ha sido leído por muy pocos, ha sido predicado por muy pocos. Casi no escuchamos ni hablar, ni predicar, ni leer sobre el libro de Apocalipsis. Yo te digo una cosa, ha llegado el tiempo, y fuera bien especial, y es muy importante, y ojalá todas las personas en este tiempo empezaran a leer el libro de Apocalipsis. Yo quisiera que las personas, los ateos, los incrédulos, los mundanos, los inconversos, como decimos, y los cristianos, los creyentes, todo el mundo pudiera empezar a leer el libro de Apocalipsis para que puedan saber las cosas que han de suceder pronto. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Para que puedan ver las cosas que han de suceder pronto. Gloria a Dios. Para que sepan lo que ha de venir. Porque la palabra de Dios es segura, y la palabra de Dios no cae por tierra, y la palabra de Dios, aleluya, es una palabra que se va a cumplir en diferentes momentos. Se ha cumplido en el pasado, se cumplirá en el presente y también vendrá
en el futuro. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Y la palabra del libro de Apocalipsis, leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el primer capítulo, dice: la revelación de Jesucristo. ¿Quién dio la revelación? La dio Jesucristo. La revelación de Jesucristo que le dio para manifestar a sus siervos las cosas que habrían de suceder pronto. Las cosas que habrían de suceder pronto. Y las declaró enviándolas, dice la palabra, por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, ha dado testimonio porque era un mártir, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Tremendo. La revelación de Jesucristo. La antigua palabra griega traducida a revelación es apocalipsis, que es apocalipsis, es una palabra griega. Y esa palabra sencillamente significa una revelación, es decir, quitar el velo. Quitar el velo, algo que ha sido o que es descubierto, algo que es revelado, mostrado, algo que se te da ampliamente para que lo podamos ver. Esto es lo que revela el libro de Apocalipsis. Es primero la revelación de Jesucristo, porque hay muchas revelaciones. Está la revelación del anticristo. Está la revelación de la gran tribulación. Está la revelación de los juicios. Acuérdense, los 7 sellos, las 7 copas, los 7 ángeles, las 7 trompetas. Hay muchos 7 y hay muchas figuras, algunas que son símbolos de algo, pero otras que son descripciones exactas de cosas que han de suceder. Entonces, el libro de revelación, al primero que revela es a Cristo. Y eso es muy importante que podamos tener en cuenta, que es la revelación de Jesús. Y me fascina, me emociona ese primer capítulo donde podemos tener esa impresionante revelación de nuestro Señor Jesucristo, verlo en ese esplendor de su gloria, de su majestad, de su grandeza, cómo Él se revela como ese Cristo glorioso, ese Cristo que es Rey y Señor, aleluya, ese Cristo vivo que resucitó, como dice aquí en el primer capítulo, el que estuvo muerto, pero he aquí que vive. Entonces es lo primero que nosotros vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Lo primero que vamos a ver no es el anticristo, no es la bestia, no es el falso profeta. Lo primero que vamos a ver no son los juicios. Al primero que vamos a ver y que encontramos como esa primera gran revelación del libro de Apocalipsis es a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, Él es el primero que se descubre. Es una revelación que Él mismo en persona le dio a su siervo Juan y la envió a través de su ángel, es decir, un asistente muy personal que tiene el Señor. Todo gran líder tiene un buen asistente, y ese ángel que es el ángel del Señor, el ángel de Jesús, un ángel personal, un ángel de asistencia personal, el Señor envió mucho de esta palabra, envió toda esta revelación dada por Él mismo a través de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. ¿Y quién era ese siervo Juan? Recordamos que Juan fue uno de los discípulos del Cordero. Juan fue uno de los apóstoles del Cordero, es decir, Juan comenzó siendo un discípulo de Jesús. Primero fue de Juan el Bautista, pero cuando Jesús llamó a sus 12, llamó a Juan. Juan, hermano de Jacobo, gloria a Dios. Y Juan era un pescador, era un joven muy inquieto,
ya era discípulo de Juan el Bautista, el Señor lo llama, viene a ser un discípulo de Jesús, uno de los 12, pero sabemos, era uno de los discípulos más joven, era muy temperamental, por lo que Jesús un día le dijo: Boanerges, hijo del trueno, ¿verdad? Fue aquel que pidió fuego sobre Samaria cuando no dejaron pasar a Jesús y a sus discípulos. Él muy temperamental, muy impetuoso, muy fogoso, le dijo: Señor, pero entonces tú eres el chacho aquí, tú eres el Señor, entonces haz que descienda fuego del cielo y queme a esta gente aquí. El Señor le dijo: no sabes de qué espíritu eres o de qué espíritu sois. Entonces Juan era ese discípulo ferviente, muy allegado al Señor, muy íntimo, muy de su corazón, un discípulo de los más jóvenes, y ya estaba escrito en el libro de los cielos, y ya estaba claro que Juan iba a recibir la revelación de todas estas cosas y de todo lo que habría de venir, porque cuando Jesús le anuncia cómo él va a partir, cómo él va a ir a la eternidad, la forma en que va a morir en este mundo. Cuando le dijo: Pedro, va a llegar un momento en que te ceñirán y te llevarán a donde no quieras ir, y era indicando la muerte de que iba a morir el apóstol Pedro, y se dice que Pedro murió en Roma y murió crucificado hacia abajo, porque dijo: no soy digno de morir como mi Señor. Eso lo registra la historia. Y cuando Pedro pregunta acerca de Juan, el Señor le dice: ¿y qué a ti si yo quiero que él viva hasta que yo venga? Ahí creo que el Señor dio una clave de que Juan iba a vivir hasta viejo, porque a él se le iba a entregar la revelación de la primera y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el apóstol Juan. Y el libro de Apocalipsis fue escrito entre el 90 y 93, ¿verdad? Antes de Cristo. Y le fue dado entre el 90 y el 96 después de Cristo, por supuesto, entre los años 90 y 96 después de Cristo, y le fue dado a el siervo de Dios, el apóstol de Jesucristo, Juan, ahí en la isla de Patmos, por quien estaba él allí, fue desterrado y fue preso y fue enviado allá por causa de la palabra de Jesucristo y del testimonio de Jesucristo. A Juan se le dijo el testigo fiel. Y el testigo fiel, ¿por qué? Fiel y testigo porque permaneció a través de toda la persecución, de toda la tribulación que tuvieron los apóstoles, que tuvo la iglesia de Cristo para ese tiempo, en los primeros siglos de la era cristiana, casi por 3 siglos y medio. Los cristianos fueron perseguidos, torturados, aserrados, apedreados, quemados vivos, exiliados, si ves, encarcelados, echados a los leones, etcétera. Pero Juan fue ese discípulo fiel y fue ese testigo fiel. ¿Y por qué testigo? Porque también fue un mártir, y en ese momento estaba exiliado en una isla lleno de muchas penurias. Se dice que vivía en especie de unas ciertas cavernas donde le hacían torturas terribles, donde no tenía ninguna especie de comodidad, y además ya de su avanzada edad, un hombre ya muy avanzado en edad y pasando todas esas vicisitudes por el delito de predicar la palabra de Dios y de anunciar a Jesucristo. El delito, ¿verdad? Qué cosa tremenda. Oh, gloria a Dios. Pero aquí se nos dice que estas cosas
la revelación de Jesucristo que le dio para manifestar a sus siervos. No era para que Juan solamente viera una película del futuro y esa imaginación que tiene ahora Hollywood, que a veces plasma muchas cosas terribles y bueno, tienen una imaginación tremenda para lo bueno y para lo malo, para también hacer una similitud como muy de mucha imaginación y de mucha realidad de muchas de las cosas que van a acontecer. Pero no era para que él se guardara ni para que viera una impresionante revelación. Era para que manifestara a sus siervos. ¿Cuántos son siervos del Señor? Eres un siervo, una sierva del Señor. Yo soy una sierva del Señor. Y estas cosas le fueron dadas a ese discípulo amado, a ese apóstol del Cordero, a ese testigo fiel, Juan, el discípulo del Señor, aleluya, el apóstol Juan, para que las revelara a sus siervos. Usted es un siervo de Dios, yo soy una sierva de Dios, tenemos que recibir esta revelación, gloria a Dios. Y la declaró, ya dijimos, enviándola por medio de su ángel, que ha dado testimonio de la palabra, ¿quién? Juan, y del testimonio de Cristo y de todas las cosas que ha visto. Una palabra fiel y verdadera, digna de ser recibida por todos. Y aquí tenemos la bienaventuranza. Así que hoy estamos iniciando esa bienaventuranza de leer y de escuchar acerca del libro de la revelación, es decir, del Apocalipsis. Se nos va a descubrir, a quitar el velo para ver qué es lo que ha de suceder pronto. Dice que le fue dado el mensaje a las 7 iglesias que están en Asia, y ahí en Asia Menor, en toda esa parte que tiene que ver con el Mediterráneo, también con toda esa parte de que ahora es precisamente ahí, bendito sea el Señor, en toda esa parte de el Medio Oriente, más allá, toda Asia, donde estaban estas ciudades, y que en cada una de ellas había una iglesia, gloria al Señor, una iglesia por ciudad. Y ahí está en toda esa parte que tiene que ver ahora con lo que es de ese punto de Turquía. Sí, ahí en Turquía, bendito sea el Señor, toda esa Turquía de este tiempo, ahí está ubicado esto, gloria al Señor. Entonces, Juan a las iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, gracia y paz. Era un saludo muy original de aquellos tiempos, ¿verdad? Un saludo muy apostólico, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, aleluya. Y dice, del que es, del que era y del que ha de venir. Bendito sea el Señor. Gracia y paz representa esa firmeza, esa paz, esa experiencia de que hemos conocido al Señor. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando somos hijos de Dios, cuando estamos en el Evangelio, tenemos gracia y paz de Dios a nuestras vidas. Es un saludo que se le da a los hijos de Dios, que se le da a los cristianos. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Aleluya. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios de ese testigo fiel. Dice, del que es, del que era y del que ha de venir. Está hablando de Jesucristo. Hebreos 13:8 nos dice claramente
que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. De ayer, de hoy y por los siglos. El Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Qué lindo es saber que nuestro Dios es eterno, por siempre y para siempre. Amén. El que es, el que era, el que ha de venir. El de hoy, el de ayer y el de siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Nos acordamos que en el libro de Isaías, ¿verdad?, nos habla acerca de los 7 espíritus. Y esos 7 espíritus son el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios tiene manifestaciones de 7 maneras. Y los 7 espíritus que se nos nombran ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 9, cuando nos habla del espíritu de sabiduría y de inteligencia, del espíritu de conocimiento, de ciencia y conocimiento, 4, del espíritu de consejo y de poder, 6, y de ese espíritu de santidad. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, los 7 espíritus de Dios, esos 7 espíritus están delante del trono de Dios y habla de esa perfección, nos habla de esa plenitud del Espíritu Santo. Juan utiliza una descripción de ese Antiguo Testamento para el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la idea de esos 7 espíritus que está citado en el Antiguo Testamento, en Isaías 11, como les decía, 11, 2 al 9, gloria a Dios. Reposará sobre él, dice el profeta Isaías, el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Ese espíritu que caracteriza y que nos habla de esa plenitud y de esa perfección. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué precioso, qué maravilloso, aleluya. Jesús es ese primogénito, Jesucristo es ese testigo fiel. ¿Y por qué es testigo? Porque también fue mártir, aleluya, porque por ser ese hijo de Dios y por traer ese plan de salvación fue torturado, ¿verdad? Muerto, pero también fue resucitado. Gloria a Dios, porque fielmente siguió todo el consejo de Dios, cumplió toda la palabra, toda la ley, todas las escrituras se cumplieron en Cristo, porque solo habló lo que oyó del Padre y solo hizo las obras que el Padre le ordenó que hicieran. Fue fiel en toda la casa de Dios, aleluya. Entonces, esta parte absoluta de Jesús hacia su Padre y hacia su pueblo, gloria a Dios, lo hizo ese testigo fiel, ese mártir. Jesús es el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque Él fue el primero que tuvo la resurrección. Todos los demás seres humanos que han vuelto de la muerte a la vida son resucitados, o sea, de resucitación, ¿verdad? Juan tuvo resucitación y hay muchos que han experimentado la resucitación, es decir, que han vuelto de la muerte a la vida. Gloria a Dios. Pero Jesús experimentó y en él se operó la resurrección.
que tiene que ver con que nunca más volvió a morir y es el que resucitó de entre los muertos por siempre y para siempre. Y es el primogénito, ¿por qué? Porque va a llegar un momento en su arrebatamiento de la iglesia, en esa venida del Señor, cuando Él llegue a las nubes, donde dice también lo que nos dice Tesalonicenses, que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego los que estemos vivos, que esa es la esperanza que tenemos en el Señor, Dios mediante, seremos transformados, ¿verdad? Para estar con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Todos los hermanos fieles que en Cristo, que han muerto en la fe del Señor, van a resucitar de entre los muertos con un cuerpo glorioso. Aleluya. Gloria a Dios, los que están en Cristo, los que partieron con el Señor, los que se fueron adelante con el Señor, los que partieron de esta vida para estar con el Señor, serán resucitados en cuerpos gloriosos para este último tiempo, cuando el Señor venga, cuando suene la trompeta y el Señor esté en el aire para recibir a todos sus hijos, a todos estos redimidos. También se me perdió. Dejo celulares estos que se está transmitiendo, ahí está transmitiendo. Eso no se ve así. Pero ya se cortó. Mira, déjalo así porque me quedan pensando en un video y se corta muchas lágrimas. Ya que ya se cortó. Me dejan sola. Ahí estás en directo. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en vivo en esta mañana. Estamos en vivo en esta mañana. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos en vivo ahora y estamos en esta palabra donde dice al que nos lavó con su sangre. Gloria al Señor. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de los que están allí, cuántos de los que vendrán a esta transmisión ya están lavados con la sangre de Jesucristo? Él nos amó y nos amó a todos. Él nos amó sin excepción, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado, a su Hijo unigénito y a su primogénito, para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, Él nos amó, Él nos lavó de nuestros pecados. ¿Cuántos se sienten lavados con esa sangre de Cristo?
Jesús nos lavó con su sangre el día que lo recibimos, que lo aceptamos, el día que nos arrepentimos, el día que le abrimos las puertas de nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Pero, ¿sabes? Tenemos que seguirnos lavándonos y limpiándonos y emblanqueciéndonos en la sangre de Jesucristo. La palabra dice que cuando pecamos debemos confesar el pecado y el Señor será fiel y justo, dijo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo nos seguimos limpiando y lavando y emblanqueciendo? El alma no se puede lavar con agua. El cuerpo se lava con agua pura y aún con el agua de la palabra. Pero nuestras almas, la única manera de lavarlas, de limpiarlas, de emblanquecerlas, es a través de la sangre de Jesucristo. Y todos los días debemos acudir a esa sangre y continuamente lavarnos y limpiarnos para que toda iniquidad vaya siendo quitada, para que toda rebelión vaya siendo borrada, para que todo pecado sea quitado, lavado y echado fuera de nuestras vidas a través de su preciosa sangre. Jesús ya nos amó y nos lo demostró en venir aquí a la tierra, y nos lo demostró yendo a la cruz, y nos lo demostró y nos lo demuestra estando allí a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Todo el tiempo Él está intercediendo por nosotros. Aleluya. ¿Qué tal entonces si en esta hora vamos a dejar esta presentación del libro de Apocalipsis hasta acá? Como te dije, pues vamos a ir siguiendo versículo a versículo qué nos da el Señor en este libro. ¿Por qué esta revelación fue dada para nosotros? ¿Por qué el Señor se tomó el trabajo y la preocupación? Pues Él no se preocupa, pero digo, el interés de traernos esta revelación desde casi 2000 años ya, a través de su siervo, para que nosotros, los siervos de Dios, podamos tener esta revelación, porque el Señor sabe que nos interesamos en los acontecimientos. Los discípulos se interesaron en las cosas que habrían de suceder y por eso le preguntaron al maestro: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas y qué ha de suceder? Y el Señor le dijo: bueno, hay un tiempo y una sazón para todas las cosas. En ese tiempo el Señor sabía que ellos tenían que enfocar su visión, era en ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Que no era el momento de pensar en cosas escatológicas, sino en enfocarse en la predicación del Evangelio. Pues ahora seguimos enfocados en la predicación del Evangelio, pero ya es el tiempo y la sazón para que las cosas que han de suceder nos sean reveladas a sus siervos. Gloria al Señor. En esta hora vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dé esa hambre y esa sed de su palabra, para que en este tiempo que de pronto tienes un poco más de disponibilidad de estar en casa, de manejar tus horarios, podamos también enfocarnos en ese crecimiento espiritual a través de leer y de escudriñar la palabra de Dios. Vamos a seguir en la bienaventuranza, Dios mediante, los miércoles a las 7 de la mañana, aquí oyendo y leyendo acerca del libro de Apocalipsis. Pero vamos a dejar la revelación hasta el capítulo 5, porque estamos en esa introducción y como es la primera vez que estoy en devocionales en la mañana y dándole la cara al pueblo, bendito sea el Señor, entonces tuve que dar un saludo, como presentar un poquito de mi experiencia, como comentar un poquito de otras cosas antes de entrar directamente al estudio de la palabra del Señor. Pero vamos a orar en esta hora. Vamos a orar
para que Jesucristo, ese testigo fiel, Jesucristo, ese que nos amó y que nos lavó y que nos siga lavando con su sangre, sea cada día ese amor de nuestra vida. Que podamos avivarnos, y ya vamos a ver cómo el Señor nos demanda esto, que podamos permanecer siempre en este primer amor. Y que si estás allí y todavía no has sido lavado con la sangre de Cristo, si todavía no has recibido a Jesús como tu Salvador personal, entonces puedas hacer esta oración de fe y decirle directamente, confesar con tu boca que recibes a Jesús y creer que Él entra a tu corazón como ese Cristo vivo que resucitó de entre los muertos. Y si lo haces de todo corazón, serás salvo. Y si necesitas volver a recibir al Señor, volver a reconciliarte con Él, esta es la hora. Diga: Padre Celestial, reconozco que tú enviaste a tu Hijo a morir por mí. Dígale: Jesús, hoy yo te acepto y yo te recibo como mi Salvador personal. Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados, cambia mi ser, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de los salvados. Diga: Jesús, yo te acepto y yo te recibo. Entra en mi vida, sálvame, libérame, Señor, sáname, hazme ese hijo de Dios. Y dígale al Espíritu Santo: lléname. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, úngeme, bautízame. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor. Oh Dios, te doy gracias por cada mujer y varón, cada familia, cada hogar que ha estado conectado en esta hermosa mañana. Enviamos la palabra para la bendición en el día de hoy. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hace resplandecer su rostro sobre tu vida. Jehová tiene sobre ti misericordia. Pone sobre tu mente y tu alma paz. Declaramos el shalom del Señor sobre tu casa, sobre tu familia. Bendecida sea tu entrada y tu salida. Bendecido sea tu pan y tu agua. Y el Señor quite de ti toda clase de enfermedades. Declaramos el bien del Señor y te anuncio que como justo te irá bien. Y aunque cualquier cosa que Dios permita, te va a hacer para bien. Y al Hijo de Dios, por muy mal que le vaya, siempre le irá bien. Aleluya. Gloria al Señor. Jehová es nuestro proveedor. Él es nuestro Jireh, pero también es nuestro Dios sanador, ese Rafa. Aleluya. Él es el Sabaoth. Él es nuestro Tiskenú. Él es nuestro estandarte. Él es el que está por nosotros como poderoso gigante. Nunca nos deja, ni nos ha dejado, ni nos dejará. Y está con nosotros todos los días, incluyendo este día, y lo estará hasta el fin. Que la bendición del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo repose sobre tu vida y sobre tu hogar, y que todo lo que hoy vivas, lo que hoy pases, a donde salgas, en tu descanso, en tus alimentos, esté esa bendición, que esté, como dice el libro de Apocalipsis, esas bienaventuranzas. Nos hemos metido bajo la bienaventuranza de leer y de escuchar el libro de Apocalipsis. Bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido, aleluya, lleno de gracia y favor, que tienes una bendición especial de Dios y que se va a activar en tu vida porque lees y porque oyes el libro de Apocalipsis, la revelación del Señor que envió por medio de su ángel a su siervo Juan para que le fuera entregado a todos los siervos de Dios. Aleluya. Así que bendecidos todos, bendecida familia, bendecida UCAP, bendecido pueblo de Dios. Feliz día. Shalom.